Bien, buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar unos minutos más a ver si este, se une compañeros de clase. Si no, pues vamos a ir adelantando nosotros poco a poco. Vamos a hablar de derivadas direccionales. ¿Sí? Derivadas direccionales. Bien, entonces tenemos sea z igual a f de x, y, una función tal que f está definida en una región D, que está contenido o a lo mucho igual a todo R2 y proporciona valores reales. Sea un punto x0, y0 perteneciente al dominio de la función y un vector unitario. U igual a U sub 1, U sub 2. Bien. Entonces, definamos la derivada direccional. Definamos la derivada direccional de f en el punto x0 y 0, y sub 0, perdón, en la dirección del vector unitario, u, en la dirección del vector u, como sigue. Bueno, vamos a denotarlo con esta simbología de mayúscula, que no se vaya a confundir con esta de dominio, que es derivada de f en x0 y sub 0 en la dirección de u, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f en x0 y 0 más h, que es el diferencial que tiende a 0 por el vector u, menos f en x0 y sub 0, todo esto dividido entre h. Si pasamos a la siguiente pizarra y hacemos una interpretación geométrica, tenemos acá, vamos a hacer acá un sistema x, y, z. Bien, entonces tenemos un vector u. Tenemos, bueno, la región D, vamos a dibujar acá primero la región D, que es el dominio. Sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que este dominio es una región rectangular y ya sabemos que esta región produce una superficie, que es la gráfica de la función. Entonces tenemos acá, vamos a dibujar acá, vamos a suponer que esta superficie es la gráfica de esta función. Y vamos a pintar acá de verde el vector. Este es el vector u, que es unitario. O sea, unitario quiere decir que su longitud vale 1. ¿Ok? Entonces, bueno, esta dirección que nos proporciona el vector u, pues, buenas noches, Luis. Bienvenido.
Entonces estamos, para recordarte acá, estamos hablando de la continuación del tema de derivadas. Ya habíamos hablado anteriormente de las derivadas parciales, ¿sí? Que lo vimos como un límite, y pues se estableció que para efecto de simplificar los cálculos, porque a veces resolverlo por límites puede llegar a ser muy tedioso y complicado, entonces utilizar las reglas de derivación como en una función de una variable real, considerando la otra variable como constante. Y se aplican las reglas de derivación, regla del producto, regla de la cadena, la derivada de la potencia, la derivada de una constante, todo igual, pero derivando respecto de una variable y considerando la otra como constante. Bien, entonces, tenemos acá ahora a generalizar un poco el tema porque ahora vamos a derivar en cualquier dirección. Es decir, habíamos derivado, las derivadas parciales era en respecto de x, era en dirección del eje x, y la derivada parcial respecto de y era en la dirección del eje y. Ahora vamos a derivar en la dirección de cualquier vector u. Bien, entonces, este vector, no, está sobre una recta. Vamos a poner que la recta camina, sería esta, ¿no? Esta recta. Bien, esta recta, si hacemos acá, esto es como un plano que intersecta a la superficie, fíjate que acá coincide con acá, y en esta curva. Bueno, entonces, si acá está el punto x sub 0 y sub 0, y obviamente ese punto está acá en la superficie, entonces nuevamente la derivada de f en el punto x0 y 0 en la dirección del vector u es la pendiente de esta recta. ¿Ok? Es la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de, de la gráfica de z igual a f de x y el plano. Y el plano. Ese plano lo vamos a llamar pi. Bien, ese plano pues tiene una ecuación de la forma este, tangente de θ es igual a pi sobre x, o sea que esto nos quedaría seno de θ sobre coseno de θ igual a i sobre x, y pues esto nos quedaría, este x pasa para acá, me quedaría seno de θ x es igual a coseno de θ y, o sea que la ecuación del plano pues sería seno de θ x menos coseno de θ y igual a constante. Bueno, igual a cero. Esa es la ecuación de ese plano tangente, de ese plano, perdón, que
que intersecta a la superficie. Bien. Así como dijimos que para calcular las derivadas parciales vamos a usar las reglas de derivación. Si nosotros vemos acá la derivada direccional de f, pues se complicó más aún todavía, porque ahora depende acá de un vector y, bueno, la función evaluada en el punto más una constante por un vector, pues complicó más aún la resolución del límite, que ya sabemos que puede existir o no. En el caso que sí exista, pues se dice que la derivada, que la función sí tiene derivadas direccionales. Si el límite no existe, pues se dice entonces, se concluye que la función no tiene derivada direccional. Entonces, la forma alternativa de calcular la derivada direccional es mediante la fórmula. La fórmula para calcular la derivada direccional de f en x0 y 0 en la dirección del vector unitario u es, bueno, ya dijimos que esta es la notación de mayúscula de f en x0 y 0 en la dirección de u es igual a la derivada parcial de f respecto de x, y esto ya sabemos cómo calcular las derivadas parciales, ¿sí? Derivando la función respecto de x y considerando a y como constante, y a ese resultado lo evaluamos en el punto x0 y y0. Esto multiplicado por la primera componente del vector u. Acá lo vimos en la primera. U es este vector que tiene primera componente u sub 1 y segunda componente u sub 2. Más la derivada parcial de f respecto de y. Ahora derivamos respecto de y considerando x como constante. Y lo evaluamos, ese resultado lo evaluamos en el punto x0 y y0. Esto multiplicado por la segunda componente u sub 2. O sea que esto lo podemos ver como parcial de f respecto de x en x0 y y0, parcial de f respecto de y en x0 y y0, producto punto, el vector u sub 1, u sub 2. ¿Okay? Entonces, ya tenemos la fórmula para calcular la derivada direccional de una función. Ahora bien, queremos ver cuál es la condición necesaria para decir que una función es diferenciable en un punto. Bien, ahora estamos interesados en determinar la condición necesaria para que f sea diferenciable en x0 y sub 0. Bueno, observemos lo siguiente. Observemos que f de xy igual a xy entre x cuadrado más y cuadrado, si xy es distinto del 0, 0, y 0
si xy es igual a 0, 0, esta función tiene derivadas parciales en el 0, 0. O sea, la parcial de f respecto de x en el 0, 0 es igual a 0 y la parcial de f respecto de y evaluada en el 0, 0 es igual a 0. O sea que esta función tiene las derivadas parciales respecto de x respecto de y. Pero esta función no es continua en el 0, 0. Por lo tanto, no es diferenciable en el 0, 0. Pero f no es continua, eso lo vimos en un ejercicio, usando el método de las trayectorias, eligiendo dos trayectorias distintas, calculábamos el límite y no existía. Pero f no es continua en 0, 0. Por tanto, pasamos a la siguiente pizarra, por tanto, pues f no puede ser diferenciable. Por otro lado, tenemos otra función interesante. Tenemos una función f de xy igual a x cuadrado por y sobre x a la 4 más y cuadrado. Esto si xy es distinto del 0, 0 y 0 si xy es igual al 0, 0. Bueno, si tenemos un vector u y sea un vector u igual a AB unitario. Es decir, que la raíz de a cuadrado más b cuadrado, que es la longitud de este vector, tiene que dar 1. ¿Sí? Esto es igual a la norma del vector u. Vale 1. ¿Ok? Entonces, la derivada direccional de esta función en el 0, 0, esto me va a dar, si más no recuerdo, creo que va a dar a cuadrado sobre b. Ustedes dirán, pero ¿cómo yo lo sé eso? Bueno, esto recuerden que es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en el punto 0, 0 más h por el vector u, que es AB, menos la función evaluada en el 0, 0, todo esto dividido entre h. Y esto pues me quedaría límite cuando h tiende a 0 de la función 0, 0 más h por el vector AB. El 0, 0 es como el vector neutro. La suma con este vector pues me da lo mismo, es decir, me vuelve a dar h por AB, que esto no es más que HA, HB. Y la función, fíjate, la función vale 0 si xy vale 0, 0. O sea que la función en el 0, 0 me da 0, por definición, 0. Todo esto dividido entre h. Como h tiende a 0, pero nunca es igual a 0, o sea que esto no me va a dar 0, 0, pues la función valdría esto. Esto me quedaría límite cuando h tiende a 0 de, me quedaría h cuadrado al cuadrado por hb entre h a la 4, h a la 4 por a la 4 más h cuadrado por b cuadrado. Todo esto dividido entre esta h. Como h está dividido entre 1, yo puedo aplicar acá doble c. Esto me quedaría límite cuando h tiende a 0 de
Este 1 multiplica al de arriba, pues acá me quedaría h cuadrado por h, me quedaría h cubo por a cuadrado b. Todo esto dividido entre, aquí me quedaría h por h a la 4 por a la 4 más h cuadrado por b. Pero fíjense que yo puedo sacar factor común h cuadrado acá y me quedaría h al cuadrado por a la 4 más b cuadrado. Entonces observen que este h cubo se cancela con este h cubo de acá y me queda límite cuando h tiende a 0 de a al cuadrado b sobre, ¿quién quedó abajo? Me queda h cuadrado por a la 4 más b cuadrado. Entonces, como h tiende a 0, pues esto me valdría 0 y me quedaría entonces que la derivada direccional de f en el 0, 0, en la dirección del vector unitario u, me quedaría a cuadrado por b sobre b cuadrado. Y observen que esta b se cancela con este b cuadrado, quedándome a cuadrado sobre b. O sea que esto sí era correcto. Esto es a cuadrado sobre b. Bien. Fíjense que me está dando un valor, a cuadrado sobre b. Pero, sin embargo, esta función tampoco es continua en el 0, 0. Y por tanto, tampoco es diferenciable. Sin embargo, f no es continua en 0, 0. Por tanto, pues no es diferenciable. Entonces, observen lo siguiente. Una función con derivadas parciales, o más aún, una función con derivadas en todas las direcciones, no es suficiente para asegurar que la función es diferenciable. ¿Ok? Entonces, observamos que una función con derivadas parciales en todas las direcciones no es suficiente. Con derivadas parciales no es suficiente para asegurar diferenciabilidad. Bien, entonces, ¿cuál sería la condición necesaria? Bueno, por tanto, la condición necesaria es la siguiente. Diré que f es diferenciable es diferenciable en x0 y 0 si dada la expresión. Ajá. Fíjense en la expresión que vamos a tener acá. Del lado izquierdo tenemos la función evaluada en x0 y 0 más un cierto diferencial h1, h2 menos f en x0 y 0 es igual a h1 por la parcial de f respecto de x, evaluado en x0 y 0, más h2 por la parcial de f respecto de y, evaluado en x0 y y0, más una función que vamos a llamar residuo, evaluado en h1, h2. Así. Claro,
Acá, como x0 y y0 es un punto dado, pues la función es guardada en ese punto. Esto es un valor numérico, un número. Acá sí me va a quedar una función g, vamos a llamarla g, que va a depender de h1, h2. Esto es un número y esto es otro número. Y cuando pasamos estos dos números para acá, pues me queda cuánto vale la función residuo. ¿Ok? En función de h1, h2. Entonces, de esta expresión obtenemos la función residual. Entonces, la condición es la siguiente. Diremos que f es diferenciable en x0 y y0. Si dada la expresión, entonces se cumple que se debe cumplir que el límite cuando h1, h2 tiende al 0, 0 de la función residuo r de h1, h2 entre la raíz de h1 cuadrado más h2 cuadrado, esto debe darme 0. 0 exacto. Si este límite da 1, da 0,01, da 1000 o da infinito, pues nada. Entonces se concluye que la función no es diferenciable en el punto x0 y y0. Ahora, si este límite es igual a 0, entonces se concluye que la función sí es diferenciable en x0 y y0. Entonces, esta es la condición necesaria. Bien. Hay veces que la función residual pues no es una función fácil para resolver el límite. Entonces tenemos una forma alternativa para decir si una función es diferenciable. Es decir, alternativamente tenemos el siguiente resultado. Si z igual a f de xy, la parcial de f respecto de x, y la parcial de f respecto de y, porque recuerden que la derivada me proporciona otra función. Son funciones continuas en una región de tilde que está contenido, o a lo mucho puede ser igual, al dominio de la función, y tenemos x0, y sub 0 pertenece a esta de tilde. Entonces, f es diferenciable en x0, y sub 0. O sea que si sabemos que la función es continua y sus derivadas parciales existen y son continuas en una región que puede ser un subconjunto, puede ser igual al dominio de la función también, o sea, continua en todo el dominio, y pues x0 y y0 perteneciente a este de barra, entonces f es diferenciable en x0 y y0. ¿Ok? Entonces tenemos esta forma alternativa de estudiar la diferenciabilidad en x0 y y0. Entonces, sabiendo esto, tenemos la siguiente definición. Si f es continua, perdón, si f es diferenciable en x0 y y0, entonces vamos a definir el operador gradiente, el operador gradiente de f en x0 y sub 0 está
dado por, vamos a definirlo así, gradiente de f en x0 y sub 0 es igual al vector cuyas componentes está dado por la parcial de f respecto de x en x0 y sub 0, parcial de f respecto de y evaluado en x0 y sub 0. Entonces, si recordamos, este va a ser el operador, el gradiente. Si recordamos lo que era el, la derivada direccional, acá, fíjense que era precisamente la derivada de f respecto de x en x0 y0, la parcial de f respecto de y en x0 y0, producto punto u sub 1 sub 2, que es precisamente el vector u. Entonces, sabiendo esto, pues obtenemos que así la derivada direccional de f en x0 y0 en la dirección de u, en la dirección del vector unitario es, bueno, dijimos que era derivada de f en x0 y0 en la dirección de u es igual a gradiente de f en x0 y0 producto punto el vector u. Y así me quedaría más abreviada la fórmula de la derivada direccional. ¿Ok? Bien. Vamos a finalizar esta primera parte, ¿ok? Ya teniendo la derivada direccional y el gradiente. Entonces vamos a finalizar con un ejemplo. Bueno, no creo que dé tiempo para el ejemplo. Vamos a dejar el ejemplo para la siguiente parte, ¿ok? Entonces vamos a detener acá la grabación.